Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Empezaremos en 2 minutos, agradecemos por favor su paciencia. Tienes el micrófono apagado, David. Gracias, Diego. Buenas tardes para todos. Nos alegra que nos acompañen nuevamente en este espacio de la Semana de la Innovación 2021, una iniciativa uniandina que reúne a la comunidad de estudiantes, profesores y egresados de las facultades de Ingeniería, Administración y Arquitectura y Diseño en torno a la innovación y emprendimiento mediante el uso de ciencia y tecnología. Este año, el departamento encargado de organizar la Semana de la Innovación es Ingeniería Mecánica, por lo que la edición tendrá como tema transversal en su agenda a la energía como soporte para la reactivación económica. Los invitamos a explorar la nutrida agenda de charlas con expertos en esta temática en el enlace que les será compartido a través del chat. Recuerden que el enlace enviado a sus correos también les permite ingresar a cualquiera de las charlas programadas. Les agradecemos mantener en silencio sus micrófonos y enviar sus comentarios o preguntas para el conferencista a través de la opción Preguntas y Respuestas que encontrarán en el menú inferior de Zoom. Continuamos nuestra agenda de encuentros con la charla Diseño de estaciones de carga de hidrógeno para vehículos, proyecto piloto en Suiza, a cargo del ingeniero Andrés Sabogal. Sabogal es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes y magíster en Administración de Ingeniería del Politécnico de Milán. El ingeniero nos compartirá acerca de las diferentes iniciativas para lograr la descarbonización de la economía y avances tecnológicos para lograr el uso de vectores energéticos limpios, como es el caso del hidrógeno, producto de la electrólisis. La charla busca describir su experiencia como lead engineer de la compañía suiza Burkhardt Compression, en donde se encuentra aportando en el desarrollo de estaciones de carga de hidrógeno para vehículos. Ingeniero Sabogal, bienvenido al encuentro de a este encuentro de la Semana de la Innovación. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Si quiere ya puede ir compartiendo pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. También un honor estar con ustedes y poder presentar este proyecto que es bastante interesante y creo que se adapta bastante a la temática de este año de la Semana de la Innovación. Antes que todo, quiero agradecer al profesor Andrés González del Departamento de Ingeniería Mecánica por la invitación y pues por permitirme también compartir la información con la comunidad y con las personas interesadas. Antes que todo, quiero presentarme. Soy ingeniero mecánico de la universidad y me gradué ya hace un buen tiempo, en el año 2010. Digamos que he trabajado en diferentes empresas, sobre todo ligadas al sector energético. Y desde hace 2 años estoy trabajando en la empresa Burkhardt Compression en Suiza como ingeniero a cargo de la aplicación de LNG. Y durante un tiempo participé en los proyectos dedicados a las estaciones de carga de hidrógeno. Por eso es que estoy involucrado y puedo, digamos, estar contextualizado y quiero mostrarles este proyecto. La agenda quiero dividirla en 8 puntos. Primero, introducir un poco la compañía y ponerlo en contexto para que se sepa qué tipo de compañía puede hacer el desarrollo de este tipo de estaciones. Después, contextualizar un poco la actualidad del uso del hidrógeno y por qué está levantando como tantas preguntas y sobre todo tanto interés de diferentes industrias. Luego, presentar la innovación en la empresa, cómo es el proceso de innovación y cómo una empresa decide cómo invertir en un proyecto o en el otro. Como cuarto punto, quiero mostrar el proyecto en particular de la estación de carga que estamos realizando en este momento
Luego hablar un poco de las capacidades comerciales de la empresa, porque este no es el único proyecto que tenemos para la aplicación de hidrógeno. Y ya finalmente, pues creo que habrá espacio para preguntas y para dejarles mi contacto, porque en lo que pueda ayudar en cualquier cosa, pues a la orden con todos los que estén interesados. Entonces, primero que todo, quiero comenzar describiendo la empresa para que vean como el perfil de, de- de compañía y entendamos cómo es el proceso de innovación más adelante. Entonces, lo primero que todo es que como varias empresas europeas, digamos que empezó haciendo diferentes mecanismos, diferentes componentes mecánicos en los 1800, digamos que ya desde 1880 y algo ya está involucrada en el desarrollo de compresores, pero comenzó como varias empresas en Suiza automatizando la empresa textil. Entonces eso digamos que es bastante interesante porque fue uno de los primeros productos de valor agregado que se producen en Suiza y que permiten como el desarrollo económico y de la ingeniería. Creo que no todo es bancos, chocolates y relojes. Y digamos que algo interesante que pasó en la compañía fue que a partir de los procesos de síntesis de amoníaco que se utiliza para el campo o para el procesos de LDPE, fue donde hubo un boom, porque digamos que acá podemos ver que las presiones que se tienen que alcanzar en esos procesos son entre 1000 y 1500 bar, y no hay muchas compañías en el mundo, y en ese momento menos, que fueran capaces de hacer este tipo de dispositivos. Entonces acá pueden ver desde 1920 el tamaño de estos monstruos que se utilizaban para ese tipo de procesos, y eso fue como lo que desarrolló a la compañía, un boom de órdenes y se volvió, digamos que uno de los primeros actores de la ingeniería y del uso de compresores. Eh, la compañía también formó parte de un grupo que se llamaba Sulzer, que podemos decir que es similar, era como el Siemens de la época. Fabricaba cualquier dispositivo, motores diésel, turbinas, o sea, era una empresa bastante grande, un conglomerado, y luego se separó en varias empresas, y una de esas es Burkhardt, que quedó la división de compresores, digamos que independiente. Ok, para dar un poco de contexto, la empresa es una empresa de 2.600 empleados, presencia casi en una buena cantidad de países, más que todo como compañía de ventas. La sede en la que se hace toda la ingeniería está en Winterthur, en Suiza, a aproximadamente media hora de Zúrich. Y tiene plantas de manufactura en Suiza, India y China. Las ventas, digamos que dependiendo del año, fluctúan entre 600 y 1.000 millones de francos suizos. Al momento el cambio entre franco suizo y dólar es como 0.9, o sea, podemos decir que está más o menos en el mismo rango, y tiene, digamos que, un buen portafolio en diferentes tipos de aplicaciones. Entonces acá lo importante es que todo el desarrollo de la ingeniería se hace en Suiza aún, eh, y la producción, digamos que se ha ido moviendo también a diferentes sitios para mantener competitividad y no lastrar un poco el producto con el costo que se tiene. En cuanto a las aplicaciones, digamos que acá en esta gráfica podemos ver que están enfocadas primero en los gases industriales, digamos lo que puede ser el tratamiento de oxígeno, nitrógeno, CO2, y diferentes aplicaciones tradicionales como obtención de oil and gas, refinería, petroquímica y transporte y almacenamiento de gas natural. Entonces yo estoy involucrado en este momento en la de gas natural, enfocada hacia el transporte marítimo, que es, digamos, algo bastante interesante también. Pero entonces, si se fijan acá, digamos que si uno ve las aplicaciones, puede pensar que la empresa no está enfocada en los temas sostenibles 100%, y diría que hasta el momento en lo que se enfoca es en proveer la solución del compresor sin importar, digamos, cuál es el uso que le da el usuario final. Eso también es algo que hay que recalcar. Y pues ya digamos que estos procesos, digamos que involucran una cantidad de procesos de transformación para llegar a una gran cantidad de productos finales. Y acá podemos ver, digamos que el hidrógeno ya ha sido manejado en la compañía, pero más que todo para temas de suministro para procesos de industria petroquímica y refinería. Entonces, desde 2019 empezó el interés por la movilidad y la energía basada en hidrógeno. Digamos que esto siempre había estado como en el radar de la compañía y de varias empresas. Siempre se había hablado del hidrógeno, desde la carrera espacial ya se utilizaba el hidrógeno como combustible. Había una cantidad de aplicaciones, pero nunca se potenció en diferentes sectores, porque no, digamos que no había necesidad y se optimizó más el uso de combustibles fósiles.
Pero pues se ha hablado mucho recientemente, la compañía empezó a ver que hay una buena oportunidad y por eso está invirtiendo una gran cantidad de recursos en desarrollar tecnologías y evaluar en dónde se puede aplicar el hidrógeno. Bueno, solo para contextualizar acá, eso es, digamos, como se puede ver, una estación típica pequeña contenerizada. Más adelante voy a mostrar cómo se ve el modelo que nosotros tenemos. Y este es un modelo interesante porque es una máquina que tiene la capacidad de volteo de diámetro más grande de Suiza, la tiene la compañía. Y se hace, digamos, que la precisión del maquinado de los cilindros de los compresores, entre otros elementos. Entonces, digamos que para introducir un poco el tema del hidrógeno, sé que ayer el ingeniero Francisco Bochel de IRENA hizo un buen resumen. Entonces, digamos que el hidrógeno siempre ha estado considerado como un vector energético interesante, si bien nunca se desarrolló completamente para otras aplicaciones, pero tiene bastantes ventajas. La primera es que puede ser sostenible dependiendo del origen que tenga. Más adelante vamos a describir los procesos. Y esto pues puede obviamente ayudar a la mitigación del tema de emisiones de CO2, que es el principal motor de cambio en la economía en el momento, sobre todo en Europa, pero eso va a escalar en todo el mundo y entre más críticas sean las metas, más se va a potenciar y eso es algo que se está viendo. Otra cosa es que es versátil porque tenemos varias formas de obtener hidrógeno, diferentes reacciones, diferentes procesos y siempre el hidrógeno se puede o obtener de electricidad o convertir en electricidad. Eso lo hace bastante versátil. Otra cosa es que es potenciador y potenciador del tema de penetración de energía renovable porque sabemos bien que hay un tema como de una necesidad de balance en tiempo real entre la oferta y la demanda del sistema eléctrico, de lo que se produce con solar y con el tema de las turbinas de viento. Y digamos que si hay un desbalance entre la oferta y la demanda, o se produce mucho con las renovables y no se puede tomar todo el potencial, o los picos que tiene el consumo no son cubiertos por las renovables. Entonces digamos que el hidrógeno puede ser visto como una herramienta para cubrir esos desfases que hay y sobre todo diría que se puede ver en cierta manera como un método de almacenamiento de energía. Otra cosa es que, digamos que es escalable, porque en cuanto a escalable me refiero a que los costos en este momento de las tecnologías son bastante altos, pero porque no se ha profundizado, no se ha llevado la investigación a un punto industrial, y entonces solo hay oportunidad para rebajar los costos de los diferentes componentes. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de los componentes, pero hay oportunidad de disminuir los costos de los electrolizadores hasta el 50%, celdas de combustible el 20%, de los tanques, mejor dicho, hay como una muy buena oportunidad para hacerlo un poco más rentable. Y otra cosa en cuanto a versatilidad que no mencioné antes es que la cadena de suministro de hidrógeno y del transporte se parece mucho a la del gas natural. Voy a mostrarlo más adelante, pero eso digamos que hace que sea más similar al conocimiento que tienen varias empresas en el sector de oil and gas en el momento y que está también despertando el interés de compañías como por ejemplo Shell, con la que estamos desarrollando un proyecto en conjunto. Entonces, esta gráfica de la Agencia Internacional de Energía, solamente para mostrar que al momento la mayoría del hidrógeno se utiliza para refinería y amonia, para fertilizantes, como lo había dicho, y un porcentaje muy poco se necesita para otras aplicaciones. Y el que se va a potenciar, digamos que sería el hidrógeno puro para movilidad o para otro tipo de uso final. Entonces, últimamente también se ha visto mucho en diferentes sitios que se habla de los colores del hidrógeno y eso como que confunde demasiado a la gente porque cada vez como que la industria está poniendo más nombres al hidrógeno, a veces se pierde uno un poco de los procesos de obtención, pero básicamente podemos decir que en el momento el 70% del hidrógeno se produce por intermedio de reformado con vapor, que sería el hidrógeno gris o el hidrógeno negro, y no tiene ningún tipo de captura de carbono. Entonces acá el tema es que estos son procesos muy intensivos en emisiones y obviamente no van a ser el foco de lo que se va a desarrollar en el futuro, más bien se va a tratar de dejarlos a un lado.
Y estos tres procesos de arriba, que sería el hidrógeno verde, azul y rosa, son los que en teoría no son intensivos en emisiones o en los que las emisiones no llegan a emitirse y se hace otro tipo de procesos con el carbono que se genera. Digamos que con el hidrógeno verde y el azul es donde veo que hay más posibilidades y que están la mayoría de incentivos gubernamentales, pero más adelante voy a mostrar, digamos, el detalle. En la parte del medio podemos ver que el transporte del hidrógeno se puede hacer de manera similar al del gas natural, por medio de gasoductos, se puede licuar y transportar por intermedio de barcos, se puede transportar en tráileres o en camiones con tanques como los que vemos para transporte de diferentes gases. Y pues digamos que otro punto acá sería el tema de las estaciones de carga cuando se utiliza para vehículos. Y pues el uso final, como lo había dicho, al momento es más que todo para refinería y petroquímica, para fertilizantes y yo creo que el futuro está en el tema de movilidad y de generación de energía. También, digamos que para generación de energía, los ciclos térmicos pueden utilizar hidrógeno, entonces eso influye más como en lo que estoy diciendo de versatilidad y por eso despierta tanto interés en el momento. Entonces, para el propósito de esta presentación, digamos que es de nuestro interés el hidrógeno verde como fuente para las estaciones de carga. ¿Por qué? Porque va a ser el que obtiene los incentivos de las políticas, es el que va a obtener como la tecnología va a poder reducir el costo y pues es el que se busca que escale como toda la cadena de suministro. Entonces, en la compañía estamos haciendo diferentes proyectos en el momento, pero el que nos trae acá sería el tema de las estaciones de carga, principalmente para autos, buses y camiones, es lo que está al momento, pero pues en el tema marítimo también hay unos principios de proyectos que estamos manejando. Ok, entonces de manera muy sencilla, digamos que el tema de cadena de suministro del hidrógeno para movilidad se puede resumir en estos componentes básicos. Obviamente es más complicado el proceso, pero para los pasos importantes del proceso serían, primero, tener electricidad generada por fuentes renovables para alimentar el electrolizador. Entonces, ayer yo escuché que el ingeniero Boschel de IRENA decía que es importante el uso del hidrógeno cuando el costo de generación de la electricidad o cuando los costos de los electrolizadores sean bajos, es cuando se puede utilizar hidrógeno. Pero creo que también es importante decir que para las metas de penetración de energías renovables, lo que se tiene que buscar es que la electricidad vaya directamente a la red eléctrica y el consumo eléctrico sea el que acapare la mayoría de lo que se genera con renovables. Entonces no tiene sentido dejar de cubrir la red eléctrica para utilizar hidrógeno porque el ciclo no es eficiente y eso es una discusión que hay en ese momento en Europa, que es por qué vamos a utilizar todo para hidrógeno si no hemos cubierto la necesidad de suplir todo el sistema eléctrico con renovables. Entonces eso es algo que es importante explicarlo. Entonces tenemos después un electrolizador, que es un elemento que básicamente a partir de agua y de electricidad separa el agua en hidrógeno y en oxígeno de una forma muy sencilla. Luego tenemos el compresor, que tiene que llevar a presiones altas ese hidrógeno para que sea almacenado, para tener una densidad energética aceptable en las estaciones de carga y en los vehículos en donde se quiera transportar, porque el hidrógeno es un gas muy liviano. Tenemos un dispensador y tenemos el vehículo con celda de combustible. Entonces acá, importante decir que la eficiencia completa de este ciclo, desde este punto hasta el punto final, es hasta antes del suministro al vehículo, es más o menos del 30%. Entonces, digamos que por eso es importante decir que no es el proceso más eficiente, pero puede ser una herramienta de complementación. Ok, para dar acá generalidades, digamos que la mayoría de los tanques son hechos de compuestos, porque el tipo 4, que es el que se requiere para presiones por encima de 700 bar, digamos que ya en ese rango no se utilizan metales porque estructuralmente para los metales el manejo de hidrógeno es bastante crítico y particular. Ok, y finalmente pues mencionar que los diferentes componentes que puede tener el vehículo con una celda de hidrógeno son
obviamente el tanque, una celda de combustible que lo que hace es el proceso inverso, que sería tomar el hidrógeno y a partir de un proceso de oxidación generar agua y electricidad que posteriormente alimenta bien sea una batería o bien sea el motor eléctrico y se convierte la potencia eléctrica en potencia mecánica de una forma muy básica. Ok, entonces para el hidrógeno para movilidad, digamos que yo lo que veo es que tiene mucho espacio para crecimiento. Actualmente solo hay alrededor de 11.000 vehículos con este tipo de tecnologías y el escenario obviamente va a cambiar y se va a escalar por las inversiones que hay. Más adelante vamos a mostrar un poco los detalles. Otro tema es que la eficiencia energética es cuestionable si se compara con inyección directa a la red o incluso con otros ciclos que después voy a mencionar. Las emisiones, sin embargo, del sector de transporte son el 20% global y lo que hay es posibilidades para reducir el CAPEX y el OPEX de este tipo de tecnologías, bien sea de la estación de carga como bien sea del vehículo y todos sus componentes. Entonces, digamos que según las proyecciones de la Agencia Energética Internacional, si uno sigue un camino sostenible como varios papers hacen unas estimaciones, digamos que se va a más que cuadruplicar el consumo de hidrógeno limpio, pero yo creo que también estas proyecciones de consultoras y de este tipo de estudios, digamos que hay que mirarlas con cuidado, pero el mensaje es que igual se va a escalar el consumo y que eso es lo que hace bien importante el desarrollo de tecnología actual en diferentes compañías. Entonces, ¿cuáles son los retos para la aplicación? Digamos, uno es el tema de que no hay casi vehículos con este tipo de tecnologías. Hay más o menos 11.000 vehículos comparados con casi 1 billón de otras tecnologías. Perdón, 1.000 millones. Entonces, acá hay como el problema que llaman acá el huevo o la gallina, como que no hay infraestructura, entonces son muy caros los vehículos y sale muy costoso, digamos que recargarlos. Y por el otro lado, entonces como no hay infraestructura, nadie quiere comprar los vehículos. Entonces como que es un ciclo que solamente se puede romper con inversiones y con desarrollo de tecnologías. Y aquí es donde entran bien fuertemente los gobiernos y lo que se quiera destinar para esos temas. Porque obviamente si hay pocas estaciones de carga o si hay estaciones de carga que no alimentan muchos vehículos, van a tratar de encarecer mucho el hidrógeno al final en la cadena de suministro. Otra cosa es la competitividad contra otras alternativas. Digamos que hay estudios ya de universidades como Cambridge que desarrolló un estudio el año pasado que decía que la eficiencia puede ser hasta 25% más baja comparada con el uso de vehículos eléctricos como los que hoy en día se están vendiendo alrededor del mundo. Y digamos que es un medio de almacenamiento que se puede utilizar más para vehículos que tengan un rango amplio de funcionamiento. Ok, otra cosa es que hay altos costos en cuanto a los diferentes componentes, desde los tanques, la celda de hidrógeno, los electrolizadores, o sea, todo es un poco costoso al momento, entonces eso también hace muy difícil la implementación rápida. Y digamos que otra cosa fue lo que yo estaba diciendo, lo que no se compita contra el sector eléctrico para acaparar la generación de renovables porque no es eficiente y no tiene sentido. Entonces, para hablar un poco de innovación, creo que acá yo tengo un mensaje y es que uno siempre se imagina como que la innovación es alguien que se le ocurre una idea así de un momento para otro que es radical y entonces cambia la forma de hacer las cosas completamente, pero creo que eso va más bien hacia el significado de invención. Entonces, en mi empresa el caso es que no se hace una innovación radical y no es que la empresa vaya a invertir una cantidad de dinero en hacer tecnologías nuevas o en cambiar completamente los procesos, sino que se hace una innovación incremental. Entonces, digamos que se va trabajando sobre lo que se tiene, sobre el know-how de la compañía, y creo que ese es el caso de una empresa mecánica que igual, digamos que los límites mecánicos ya están dados para muchos procesos, no es un tema digital o de otro tipo de cosas, y digamos que se puede llegar a un punto de rendimiento en el tiempo de otra manera. Y acá me quedo como con una definición del profesor Berganti del Politécnico de Milán, que es uno de los gurús del tema de innovación, y él siempre como que explicaba las diferencias entre tipos de innovación, no hay una sola innovación, y la definición que él daba es que
es cambiar el balance del desempeño para satisfacer mejor las necesidades existentes, generar nuevas dimensiones o nuevas necesidades. Entonces, digamos que acá sería una nueva necesidad lo que tiene el sector de la aplicación del hidrógeno y donde mi compañía quiere, digamos que hacer una serie de desarrollos. Ok, entonces el tema de la semana de la innovación, de la semana de la innovación es la energía, pero quiero mostrar cómo es el proceso corporativo, cómo es la organización del proceso de innovación. Entonces, digamos que es un proceso que se divide en varias etapas. Digamos que inicialmente hay unos grupos que se llaman los grupos de foco o focus group, que son las personas que trabajan en una aplicación. Entonces, digamos, para hidrógeno o para gas natural hay una serie de personas que conocen el mercado, que conocen las tecnologías, que saben lo que la empresa es capaz de hacer y generan una serie de ideas que tienen que ir por un proceso para llegar finalmente al mercado. Entonces hay estos grupos que generan ideas y luego hay una mesa de innovación que tiene ya expertos y gerentes, porque es importante tener en cuenta el tema de, obviamente, de dónde se va a invertir el presupuesto de innovación. Entonces, digamos que hay una serie de metas que se tienen que alcanzar en el tiempo y que son aprobadas por diferentes grupos. Acá, digamos que lo importante es que siempre es un trabajo en grupo y no es una sola persona que está inventando algo, sino que es gente de diferentes departamentos y se tiene en cuenta obviamente la realidad de la empresa, cuál es la capacidad, cuál es el potencial del mercado y todo se hace de una forma estructurada. Entonces no es que sea, digamos que una idea radical de un momento a otro, sino que es un proceso controlado y obviamente acá lo importante es que se tiene que tener un balance entre los recursos que se tienen y entre, digamos, lo que se puede obtener del mercado, lo que se tiene que invertir. Y pues ya, digamos que al final, esta Innovation Board sería, digamos que ya algo compuesto por el nivel de vicepresidencia y los gerentes que deciden dónde realmente se tiene que hacer sacar al mercado un producto y pues ya digamos que dar el ok para la generación de los proyectos. Entonces, este proyecto que va a presentar pasó por esas etapas. Otro punto es la innovación como motor. Yo digo que un mensaje importante es que las políticas y los estímulos gubernamentales son el principal motor para este tipo de tecnologías. Entonces, ¿por qué se está hablando últimamente de hidrógeno y por qué todas las empresas de esta región cerca de Alemania y todas las empresas que tienen un know-how de alguna manera relacionada con la energía se interesaron? Porque el gobierno alemán presentó su plan de 9 billones de euros para desarrollar la aplicación. Simplemente por eso están los recursos, está el potencial, entonces todo el mundo empieza a hablar de eso y a generar proyectos. Otro tema es que hay muchas convocatorias de innovación para el tema energético en Europa y es el caso de Suiza. Más tarde voy a explicar que este proyecto también es un proyecto de innovación gubernamental. Y el otro tema es el tema de las alianzas, que también un mensaje es que no hay una sola compañía que pueda hacer una planta completa, una estación de carga, sino que realmente es como buscar cuál es el área de experticia y cómo se pueden poner juntos todos los componentes y desarrollar un modelo en conjunto. Entonces, ninguna empresa puede hacer un sistema de control, puede hacer los tanques compuestos, puede hacer la tubería, puede hacer el compresor. O sea, estoy seguro que ninguna tiene el conocimiento ni la capacidad, entonces se tienen que generar alianzas para desarrollar este tipo de cosas. Otra cosa importante es que cuando se está haciendo desarrollo de proyectos o innovación, o sobre todo en el tema de ingeniería, no es que se tenga que inventar todo de ceros. La verdad, es muy raro el caso en el que se tenga que hacer una aplicación de ceros en la que una empresa tenga que desarrollar todo el conocimiento porque sería un esfuerzo demasiado grande, sino que hay estándares, hay sociedades de estandarización y de ingeniería que tienen estándares que se utilizan, que se tienen que seguir. O sea, suena aburrido, pero son documentos que tienen la guía de cómo se hace la ingeniería, eso ya existe y no hay que reinventar la rueda para llegar a un punto B. Para el caso de estudio de este proyecto, digamos que es bastante importante porque para hacer por primera vez un producto para esa aplicación hay que enterarse de cuáles son las normas actuales y seguirlas. No hay otra alternativa, sino nadie va a probar y certificar un producto que se saque al mercado de esta manera. Ok, entonces ahora para hablar en particular del proyecto que nos trae acá, es un proyecto, primero que todo, financiado por InnoSuisse, que es la agencia para la innovación de Suiza, y digamos que tiene una particularidad y es que tiene dos socios principales y así es como se tienen que presentar las
propuestas al instituto, que es por un lado hay un partner de innovación, que en este caso es la Universidad Técnica del Este de Suiza, y tiene que haber un partner de implementación, que es mi compañía. Entonces, mi compañía, digamos que tiene que poner la mitad de los recursos para el desarrollo y tiene el derecho al final de quedarse con todo el know-how, prototipos y la información. Y la universidad, digamos que desarrolla sus proyectos de investigación y puede publicar en journals o en diferentes sitios. Al final, digamos que durante el desarrollo nos dimos cuenta precisamente que no somos una compañía de control como Endres & Hauser, no somos una compañía que haga manufactura de tubería o de elementos como Swedlock. Entonces ellos se unieron después a nuestro proyecto y los 4 hemos estado desarrollando ese proyecto durante el último año. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? En tener una estación de carga que pueda proveer carga para 4 camiones en 12 horas, manteniendo el CAPEX por debajo de los 550.000 francos suizos, que en el momento son alrededor de $600.000. Digamos que ese es el principal objetivo del proyecto. Y hay algunos módulos adicionales que pueden ser aprobados por la Agencia de Innovación, que sería aumentar la capacidad con un rango de CAPEX de inversión, o aumentar o cambiar el enfoque y ya no cargar camiones, sino cargar automóviles que necesitan presiones más altas por otro rango de adición. Y nos referimos a bajo costo cuando decimos que no hay un sistema de control súper sofisticado ni carga rápida, porque eso es lo que hace muy caro en el momento las estaciones de carga. O sea, acá podemos ver que este es el módulo básico en el que trabajamos al momento, pero está pensado aumentar estos 2 módulos. Solo manera de dato el que sabe más o menos de los rangos de presión, el rango de carga para el módulo básico es alrededor de 350 bares. Acá vamos a mostrar rápidamente el flujo. Como habíamos visto, entonces, todo parte con el suministro de un tráiler. Tenemos diferentes tanques que almacenan el hidrógeno a diferentes presiones. Tenemos un arreglo de válvulas que es el que selecciona a dónde se dirige el flujo de hidrógeno dependiendo del uso del sistema. Tenemos otro arreglo de válvulas inteligente que hace lo mismo hacia el suministro, y tenemos una serie de dispositivos, sensores y un dispensador como el que puede haber en diferentes ejemplos con otros tipos de combustible. Entonces, ¿cuáles son las tareas críticas acá? Una era optimizar el arreglo, porque nuestro límite está en la inversión y en el costo de la planta. Entonces, uno podría tener tanques de alta presión y un volumen grande, pero eso encarecería mucho el diseño. Entonces, se tiene que encontrar un óptimo entre capacidad, presión y costo. Otro tema es la simulación de los eventos de llegada de los camiones. No todos van a llegar al mismo tiempo, pero no todos se pueden cargar al tiempo. Tiene que haber diferentes eventos probabilísticos, y esto también es otro tema que influye en todo el rendimiento del equipo y en todo el dimensionamiento de la planta. Encontrar flujos estables de carga, porque el manejo del hidrógeno es bastante particular a presiones altas. Digamos que eso es un tema crítico de seguridad. Y encontrar proveedores, o sea, no para todos los elementos hay proveedores, y en el momento se hace un desarrollo para saber quiénes son los que pueden proveer diferentes componentes para la estación. Y pues se hace la simulación de las condiciones del gas en general. Esto es algo como la simulación dinámica del sistema. Estas serían como las tareas críticas que identificamos al principio. Los parámetros que tenemos sería el volumen de los bancos de almacenamiento de los tanques, volumen de entrada del hidrógeno, qué tan seguido se hace la alimentación por medio de los trailers o de los carros cisterna, tasa de carga de hidrógeno, qué tan rápido se va a cargar el vehículo, temperatura de preenfriamiento se refiere a que dependiendo de las condiciones de presión, SAE tiene diferentes temperaturas, ese es otro dato importante, y importante obviamente el costo tope del CAPEX. Entonces, solo para mostrar, obviamente no puedo mostrar todos los datos que se hicieron en el estudio, pero este es un ejemplo de los datos que se obtienen en la simulación en Simulink en MATLAB de lo que pasa. Digamos que acá solo a manera de ejemplo,
se simula cuáles son las presiones que se alcanzan en los diferentes componentes en el tiempo cuando se hace una carga, descarga y se dirige el flujo. Se estudia cuánto se necesita de poder de enfriamiento dependiendo del flujo con el que se alimenten los vehículos y se calcula también cuánto toma cargar un vehículo. Digamos que esos son diferentes variables y después de calcular todos los escenarios se llegó al final a un óptimo que sería cargar 100 kilogramos de hidrógeno al día, solo para tenerlo como una particularidad, que es bastante menor a los costos actuales que se tienen más o menos de entre 1 y 2 millones de dólares para rangos similares. Recuerdo para este proyecto el presupuesto era de poco más de medio millón de dólares. Entonces, ¿dónde entra mi compañía? Después de la simulación, se tienen unos datos que nos da esta universidad y nos dice, necesito un compresor que me cumpla con ciertas características, cierta capacidad, y dentro del portafolio de la compañía encontramos uno tipo diafragma para optimizar más presiones altas y no capacidad. Entonces es una tecnología que está aprobada en el mercado y se ha probado ya en el tema de hidrógeno extensivamente, y ese es el que se va a suministrar para el prototipo. Entonces, ¿en qué se encuentra el proyecto en este momento? Ya se seleccionaron todos los equipos, todos los componentes, se tiene un catálogo con todas las normas, que es lo que yo decía que era la primera etapa. Se creó el diagrama de flujo y de instrumentación del proceso y ahora se está modelando todo en CAD para comenzar con la manufactura en los próximos días. Solo como mención, digamos que el compresor del que estamos hablando para este tema de investigación es el de tipo diafragma, pero en paralelo la compañía ha calculado soluciones para diferentes capacidades hasta de más de 8.000 kilogramos de hidrógeno al día y presiones hasta de 900 bar que solamente se alcanzan con compresores diafragma. Entonces digamos que hay todo un rango de productos que se pueden ofrecer ahí y no es el único proyecto de hidrógeno que se está haciendo, sino que era el que yo consideraba interesante para presentarles a ustedes. Ok, entonces por último solo quiero agradecer nuevamente a Andrés González por permitirme presentar esta información, a Silvan, a Luca y a Matías de la Universidad del Este de Suiza, porque ellos son los que hicieron todo el desarrollo de los cálculos y los que han liderado el proyecto todo este tiempo, y a Thorsten Harder, que es el Product Manager de hidrógeno, es la persona que conoce el mercado y introdujo la aplicación a la compañía y que hizo la mayoría de los estudios. Entonces, en este momento, creo que podemos abrir el espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la puedo responder en el momento. Listo, ingeniero Andrés, muchas gracias por la presentación y si quiere le voy leyendo las preguntas para que las vayamos respondiendo en orden. La primera la hace un espectador anónimo y nos pregunta cuál es el costo del hidrógeno verde en Europa y cuál es el costo de la exportación de dicha tecnología y sus derivados, sumado al hecho de vender el elemento al precio más barato del planeta. Bueno, creo que ahí se sale un poco como digamos, de lo que yo he evaluado para este proyecto. Digamos que no tengo muy claro en este momento cuál es el costo, porque como lo mostré inicialmente, la mayoría del hidrógeno se produce por procesos que son intensivos en carbono. Entonces, no podría en el momento decir cuál es ese valor porque no es el de la aplicación. En cuanto al costo de exportación de la tecnología, diría que depende mucho de qué estemos hablando. Digamos que si se está hablando del compresor, tiene, digamos que unos precios fijos, pero si se quiere exportar toda la planta, también tocaría hacer el dimensionamiento de la planta, o sea, cuál es la capacidad que se requiere, qué elementos tengo que tener en cuenta para una planta en particular. O sea, es una pregunta bastante amplia y creo que tocaría verla para una capacidad en particular. De pronto, si esa persona quiere contactarme independientemente, podemos hacer un estudio, pero en el momento, en general, es muy difícil responder cuál sería el costo de exportación sin saber la capacidad de los rangos. Listo. Jorge Arturo Pulido Pérez nos pregunta, entre el almacenamiento del hidrógeno como gas y como líquido, ¿cuál es el más conveniente económicamente para las estaciones? ¿En qué casos son más recomendables las pilas? Gracias. Ok, entonces nosotros hicimos un estudio que tenía en cuenta con la cadena de suministro de hidrógeno líquido, digamos que a bajas temperaturas o a altas presiones, cuál sería el
suministro más eficiente entre ese y el que se encuentra presurizado en estado gaseoso. Entonces, nos dimos cuenta que el suministro por medio de tráileres actuales es casi que la mitad el costo es la mitad comparado con el de el hidrógeno licuado. Digamos que eso podría ser para el suministro de estaciones de carga, pero para el tema de transporte marítimo es muy costoso uno comprimir bastante el hidrógeno en un tanque gigante y presurizado para transportarlo entre países, y ahí sí es más eficiente, digamos, que obtener temperaturas realmente bajas para no invertir en un tanque gigante que tenga unas presiones de diseño altas. Listo, perfecto. Mauricio Alzate nos pregunta, ¿cómo sería la estrategia para realizar una infraestructura de hidrógeno en Bogotá? Eso está bien interesante. Yo creería que el primer paso sería evaluar cuáles son las fuentes de generación de energía, asegurarse de dónde está viniendo el hidrógeno. Digamos que eso sería lo primero, porque no tendría sentido uno cargar un vehículo con hidrógeno si el proceso de proveniencia es contaminante. Digamos que no tendría mucho sentido. Entonces, primero sería garantizar el suministro de dónde viene. Tendríamos que ver cómo es la matriz de generación de la región. Eso sería la primera cosa. Segundo sería, obviamente, empezar a evaluar para los casos para los casos de uso que se tengan. Digamos, si uno tiene un potencial cliente, cuál es la cantidad de vehículos que tiene, cuál es la capacidad que necesita, y dimensionar la planta con respecto a lo que se tenga de potencial. Digamos que es casi que una ingeniería desde el punto de vista de lo que se necesita, y luego ir hacia atrás y digamos que hacer el dimensionamiento de los tanques que se requieran, del compresor, del sistema de control, de qué tan rápido tiene que cargar el vehículo, dependiendo del requerimiento del cliente. Entonces son muchas variables, pero yo creería que el punto de partida sería convencer a la gente que tiene vehículos de carga, por ejemplo, a las empresas que tienen camiones, y empezar a hacer proyectos piloto diciendo, compren unas unidades de camiones con celda de hidrógeno que están disponibles, que es lo que están haciendo acá. Una empresa que transporta de transporte compró las primeras unidades, hizo su estación de carga y está probando a ver qué tan viable es el tema. Entonces yo creería que lo primero sería despertar el interés y lograr convencer a algunos actores para evaluar la tecnología y hacer un proyecto obviamente a una escala pequeña inicialmente. Listo. Carlos Alfredo Coy Plazas nos pregunta, hola Andrés, gracias por la presentación. Quisiera saber actualmente qué tipo de tecnología en materiales compuestos están en prueba para los contenedores de hidrógeno para ser usados en vehículos. Ok, primero que todo, mi empresa no hace el suministro de los tanques, pero sí tengo información al respecto. Entonces, quiero abrir un segundo y ya les comparto la información. Entonces, al momento, digamos que la cantidad de proveedores que tienen la capacidad de tener tanques tipo 4, que son los que se utilizan hasta 700 bar, no son más de 5 compañías en Europa en el momento. Un segundo, ya voy a tratar de ver las especificaciones. Ok, entonces lo que se tiene es fibra de vidrio reforzada con polímero, es lo que estamos utilizando en el momento, o digamos que hay unas soluciones 100% poliméricas que no hemos explorado, pero los tipos 3 y tipos 4 generalmente ahorita son de fibra de vidrio con refuerzo polimérico. Y no hay muchas compañías que hagan eso en el momento, entonces digamos que también los costos son bastante elevados. Listo. Alejandro Argote nos pregunta lo siguiente. Con respecto a las grandes empresas de ingeniería automotriz europeas, tengo entendido que estas están enfocando toda su inversión en vehículos híbridos, primando la relación rendimiento-sostenibilidad, debido a las recientes regulaciones de CO2. Teniendo esto como referencia, ¿cuál es el enfoque RS que tienen estos 11.000 vehículos que cuentan con estos tanques de hidrógeno? ¿Y qué estrategia usar para que estas empresas diseñen más de estos vehículos teniendo en cuenta todo el potencial que tiene esta idea? Sí, o sea, tiene sentido lo que se está diciendo. Inicialmente, estos 11.000 vehículos no son 100% vehículos comerciales o vehículos de uso privado, sino que también hay bastantes montacargas, por ejemplo, que son máquinas más pequeñas, en eso se incluye ahí. Y yo creo que la mayoría de esos vehículos son o producidos en Japón, donde
las empresas automotrices fuertes de Japón están evaluando y ya tienen modelos con celda de hidrógeno y quieren escalar todo ese tema. Entonces yo diría que la mayoría de esos vehículos están o en Japón o en Alemania, pero obviamente una escala muy pequeña. Estamos hablando de 11.000 vehículos cuando el total de vehículos actuales es casi 1.000 millones. El perfil yo diría que es más que todo enfocado a primeras exploraciones, sino que sea un tema económicamente viable para las empresas en el momento o para la persona que usa su carro en el día a día porque es muy costoso y no va a encontrar una infraestructura para cargar. Y por el otro lado, sí, lo que yo mencioné es que la competitividad versus vehículos híbridos o versus vehículos con batería es algo cuestionable y es lo que se está desarrollando en el momento. Y según los últimos estudios, tiene sentido cuando uno quiera, por alguna razón, utilizar el hidrógeno como un método de almacenamiento, cuando no es posible escalar las otras tecnologías, o cuando se tiene ya vehículos muy grandes. Listo. Víctor Felipe Parrado Cardona nos pregunta, ¿qué opina de la extracción de hidrógeno a partir de biomasa? ¿Lo considera un potencial en Colombia? No estoy muy enterado del proceso. Solamente sé por lo que he leído de la aplicación que no se presenta como el mayor potencial porque digamos que hay un conflicto bastante grande entre la cantidad de tierra que se utiliza para obtención de biomasa o dependiendo del proceso de obtención de la biomasa puede competir contra seguridad alimentaria, otro tipo de cosas, pero no conozco el tipo de proceso al que se refiere, entonces no podría eh, dar mi opinión. Vale. Fabián nos pregunta, ¿qué se hace cuando las políticas de un gobierno no benefician al uso y aplicaciones del hidrógeno? En México no existe una política para las nuevas energías renovables. Yo creo, o sea, incluso en Colombia yo ya he seguido el caso de que hay una hoja de ruta para el hidrógeno. Creo que incluso, aunque todos podemos decir que falta mucho incentivo y faltan muchas directivas, aunque sea los ministerios técnicos sí se preocupan por cumplir con, digamos, las metas o los compromisos de sostenibilidad. Entonces sí sé que hay una hoja de hidrógeno. Probablemente no va a ser tan rápida como la que hay acá en Europa, que es donde se genera la tecnología, pero yo diría que el mensaje es que, o sea, y mi mensaje para este tipo de proyectos, sobre todo, que hablando con Andrés González, yo decía, es una cosa que se puede incluso diseñar en la universidad sin problema porque tenemos las herramientas. Entonces, el mensaje sería como que se tiene que comenzar por algún tipo de evaluaciones y no siempre tener esa brecha de decir que no se puede hacer este tipo de evaluaciones localmente. Pero en cuanto al tema de políticas, creo que lo único que se puede hacer es esperar a que todo el mundo sea consciente de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible y hacer políticas para lograrlo. Listo. Y bueno, esta última pregunta para ir cerrando, se nos va acabando el tiempo, la hace Víctor Parrado. ¿Cree que motores a combustión interna de hidrógeno son alternativa frente a celdas de combustible? No por el momento, porque es una tecnología que no está completamente desarrollada. Lo único que se hace en el momento es, por ejemplo, en Italia, que es donde también conozco un poco la aplicación, se utiliza mezclas de hidrógeno con gas natural, pero no conozco a una escala real que se utilice motores de combustión interna con hidrógeno. Entonces yo creería que esta tecnología está incluso un poquito más lejos de ser escalable que la de las celdas de hidrógeno. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Sabogal por acompañarnos hoy durante este encuentro de la Semana de la Innovación y por compartirnos sus aportes alrededor de la energía como soporte para la reactivación económica. Esperamos sigan conectados en nuestra programación y compartan sus comentarios a través de redes sociales usando la etiqueta numeral Semana Innovación 2021, etiquetando a la cuenta de Ingeniería Uniandes. Les deseamos un feliz resto de día. Muchas gracias.